Bueno, y una vez más tenemos esta batalla interminable, Mac versus PC. ¿Cuál es el mejor para los creadores de contenido? Este video está patrocinado por Arlis, y si buscas música y efectos de calidad para tus videos, con Arlis tienes acceso a una enorme biblioteca de recursos audiovisuales y libres de derechos, desde pistas épicas hasta efectos, títulos y transiciones. Arlis tiene todo lo que necesitas para que tus creaciones sean inigualables. Además, si te registras desde mi enlace, obtendrás 2 meses gratis en tu plan. Únete ya y lleva tu contenido al siguiente nivel. Tengo aquí en mis manos dos portátiles muy similares principalmente en cuanto a precio. Este está en $1,250 y este cuesta aproximadamente $1,200, la versión más básica. Este es de 8 GB de RAM y este ya sube a las 16. Este tiene 512 GB de almacenamiento y este ya sube al terabyte. Entonces aquí tenemos las principales diferencias. Y en cuanto a especificaciones, aquí contamos con un procesador M3 de 8 núcleos y 10 núcleos de GPU. Y aquí contamos con un procesador AMD Ryzen 7840HS. Es un procesador de séptima generación de 8 núcleos también. Aquí la diferencia es que son 8 núcleos y 16 hilos. Y aquí simplemente son 8 núcleos porque Apple no maneja la tecnología de doblar los núcleos por hilos de procesador. Esta tecnología que sacó Intel hace mucho tiempo, que es el hyperthreading, simplemente la tenemos en los PCs. En cuanto a memoria RAM, ya te lo había dicho, 16 GB de RAM para el Lenovo y 8 GB de RAM unificada. Aquí tenemos principales diferencias. DDR5, una velocidad muy buena, pero esto es una memoria unificada que es un poquitico más rápida. Bueno, y en el almacenamiento aquí contamos con unidades NVMe de estado sólido. Ambas son muy rápidas, pero igual te voy a dejar aquí la velocidad de escritura y de lectura de cada uno. Ahora pasemos a la construcción de estos dispositivos. Pues te digo que esto es uno de los portátiles más parecidos a un Mac que tenemos en la actualidad en el entorno Windows. Aquí tenemos aluminio, no totalmente de aluminio como el Mac. En el Mac tenemos aluminio en la tapa, aluminio acá en el interior, en el reposabrazos y también en la parte trasera. Aquí simplemente tenemos aluminio en la tapa superior y en la tapa inferior. Lo que tenemos aquí en la parte de adentro es plástico, pero es un plástico de muy buena calidad. Incluso parece aluminio, pero no. En esta parte es plástico y estos marcos sí son metálicos. Esto es de aluminio. Aquí tenemos el aluminio y aquí también. Aquí en cuanto a construcción los veo muy bien a ambos, aunque le abonamos al Mac que la construcción es totalmente en aluminio y ya sabemos que estos dispositivos tienen una vida útil muy larga. Bueno, ahora seguimos con el teclado. Aquí en el teclado en ambos tenemos una muy buena calidad de teclado. Aquí tenemos el típico de los Mac, que es un recorrido corto. Este también simula ese recorrido, aunque es un poquito más largo. Entonces hay personas que no les gusta que el Mac sea con ese recorrido tan corto y prefieren el del Windows. Yo en cuanto a calidad, si tuviera que darles un puntaje de 1 a 100, a este le doy 95 y a este le doy 90. Es una calidad ligeramente inferior, como en la textura de que se siente. O sea, la verdad sentimos como que con los años este puede desgastarse más rápido que este, que ya es un material súper testeado. Bueno, y ahorita vamos con los trackpad. Aquí tenemos el de Lenovo y aquí tenemos el MacBook Air M3. Por más que se esfuercen los fabricantes de Windows, este trackpad es muy bueno, pero pues no le llega, la verdad, a todas las funcionalidades que tiene el de Mac. Este sí sigue siendo superior, por lo menos por el momento. Lo que pasa es que aquí tenemos unos clics, tenemos clic primario y clic secundario. Lo que hace Apple hace muchos años es que esto no tiene ningún clic, simplemente uno presiona en cualquier parte y tenemos como una pequeña vibración. Es una respuesta áctica que nos da la sensación de ser un clic, pero en realidad no, podemos dar clic en cualquier parte y nos va a funcionar de la mejor manera. Aparte, los gestos están muy integrados en el ecosistema de Mac. Aquí
tenemos muchos gestos, pero los tenemos que instalar por medio de un driver de Lenovo. No vienen, digamos, ya preinstalados con el Windows 11. Bueno, hay un apartado en el que sin duda los Mac no salen bien parados, casi en ninguna comparativa, son en los puertos. Por más que acá tengamos el MagSafe, que es el cargador magnético de Apple, tenemos dos Thunderbolt con una velocidad súper buena, hasta 40 GB por segundo, que eso es muchísimo. Aquí también tenemos esos dos puertos, no son Thunderbolt, pero son de una velocidad muy alta. Aquí tenemos dos tipos C de generación 3.2. Esto aproximadamente son 20 GB por segundo, si no me equivoco. Y también tenemos HDMI completo, sin necesidad de adaptadores. Tenemos dos USB completos, los de los grandes. También tienen una velocidad de transferencia bastante grande. Y a este lado tenemos el puerto para la tarjeta de memoria. Me sorprende la velocidad que tiene este puerto. No he podido medirla, pero me da la sensación de que es más rápido que el de los MacBook Pro. Entonces aquí tenemos este lector, aquí no tenemos ningún tipo de lector, solamente dos puertos USB. Aquí sí gana por goleada el Windows. Y seguimos con las pantallas. Normalmente en este apartado Mac siempre toma la delantera, pero aquí tiene una competencia bastante fuerte. Aquí tenemos una pantalla Retina, una Liquid Retina, y aquí tenemos una pantalla OLED. Aquí la tecnología es superior, los negros son más fuertes, hay mucho más contraste, aunque esta es súper buena. La verdad que a esta sí le daría 100 puntos y a esta unos 90-95 puntos. Y aunque esta no es OLED, diría yo que tiene un 5% más de brillo. Claro que esta tiene más contraste, los negros se ven puros, y esta tiene una mejor calibración. Esto ya es de software, que Apple tiene unos colores muy fidedignos y aquí tiende a saturar un poco, pero normalmente es por la tecnología OLED que vemos los colores un poquito más saturados de la realidad. Pero sin duda que en ninguna de las dos pantallas te vas a equivocar. Aquí tenemos una resolución de 2.8K, que es 2800 por 1800, y aquí es una resolución de 2500, 2600 por 1600. Tenemos levemente mayor resolución acá y aprovechamos esa resolución a lo alto. No tenemos la típica de 16 novenos, sino que es un poquito más alargada, así como son los Mac. Incluso esta creería yo que es más alargada, o sea, tenemos espacio como para una barra de herramientas extra. Y ahora seguimos con los altavoces. Ese es otro apartado que normalmente los Mac destacan muchísimo y tienen un muy buen audio, tienen una calidad excelente, y esta no es la excepción. Aquí tenemos un excelente audio. Aquí también tenemos un audio muy fuerte, pero no es tan claro como este. Yo diría que es un 5, un 10% más alto que el del Mac, pero no es tan claro. O sea, se nota como que distorsiona un poquito. En cambio el Mac, la verdad que el audio es muy bueno. E incluso en el video anterior dije que del M1 a este empeoraron un poquito por la ubicación, pero sigue siendo excelente. Bueno, y seguimos con las baterías. Aquí tenemos una batería de 18 horas. Aquí el fabricante nos dice aproximadamente son unas 8 a 10 horas. La verdad yo no he llegado a conseguir eso, ni en uso normal ni en uso intensivo. En uso normal he llegado hasta las 4 horas y media, por ahí unas 5 horas y mucho. Esto no se debe principalmente a la batería, porque incluso la batería de este es más grande, pero es que esto es una arquitectura ARM. Aquí tenemos una arquitectura x86, la de toda la vida de los procesadores Intel, AMD, de las tarjetas Nvidia. Aquí tenemos esa arquitectura, y aunque Nvidia y AMD han hecho un trabajo súper bueno, porque estos procesadores son muy eficientes energéticamente, ese AMD y la tarjeta de Nvidia son súper eficientes. Pero aquí tenemos una arquitectura ARM, que es una arquitectura de los móviles, entonces no gastamos casi energía. Algo que me sorprendió y nunca lo había visto en un equipo Windows es que cuando lo desconecté y estaba haciendo las pruebas no tuve una pérdida de rendimiento. Esto es muy popular en los Mac con esta nueva arquitectura, pero aquí tampoco sentí esa pérdida de rendimiento al trabajarlo con batería. Hice varias pruebas que las vamos a ver más adelante
y el rendimiento sigue siendo el mismo, conectado o desconectado. Y seguimos con la prueba de las cámaras web. Aquí tenemos una resolución de 1080 Full HD y aquí también tenemos una resolución de 1080. Entonces vamos a ver la calidad. Aquí estoy haciendo una prueba en este momento y el Mac tiene una imagen menos contrastada pero más limpia, no tiene tanto ruido. Aquí tenemos una imagen contrastada y con mucho brillo. La verdad la calidad del Mac aquí sí es superior. Aquí tenemos una imagen muy mejorable. Bueno, y ahora sí llega uno de los apartados más importantes y es el rendimiento. Vamos a probar el CPU y vamos a probar la GPU. Entonces vamos a ver una prueba en Geekbench, Affinity Photo. Vamos a hacer una exportación en Capture One de 50 imágenes y vamos también a hacer un render en DaVinci Resolve. Aquí tenemos las pruebas de Geekbench y vamos en un solo núcleo. Tenemos 2592 para el procesador de AMD, para el Ryzen 7, y aquí tenemos 3031. Vemos que el M3 es más potente que este Ryzen 7 en un solo núcleo, y en multinúcleo tenemos 12.084 puntos para el AMD y 12.177 para el M3. Aquí la diferencia es de 90 puntos, es una diferencia casi insignificante. Entonces, ¿por qué acortamos aquí? Mi teoría es por la tecnología Hyperthreading, que tiene 8 núcleos, 16 hilos de trabajo. En cambio aquí no se doblan esos núcleos para hacer esos trabajos de multitarea. Bueno, ahora seguimos con la tarjeta gráfica. Recordemos que aquí tenemos una GPU integrada y aquí tenemos una GPU integrada y una dedicada. Entonces vamos a ver los resultados del M3 en OpenCL. Es 30.589 y en el de AMD son 25.246. Entonces aquí tenemos una diferencia de 5.000 puntos. No es mucha la diferencia, pero recordemos que tenemos una 4060 de Nvidia y aquí en OpenCL tenemos 96.426 puntos frente a los 30.500 del M3. Esto es una diferencia muy grande, es una diferencia de más de 3 veces lo que le saca una tarjeta dedicada a una integrada. Bueno, pero vamos a mejorar un poquito el Mac. Recordemos que aquí tenemos una tecnología propietaria de Apple que se llama Metal. En ese puntaje de Metal tenemos 47.500, ya es una mejora considerable, subió 17.000 puntos. Y aquí tenemos una tecnología llamada Vulkan. Entonces vamos a ver en Vulkan cuánto tenemos. Aquí en Vulkan tenemos 96.700, prácticamente lo mismo que en OpenCL. Entonces aquí no vemos como una mejora en cuanto a tecnología, simplemente es la fuerza bruta que tiene la tarjeta. Y aquí sí vemos un gran trabajo de optimización de Apple con su tecnología de Metal. Entonces ya no tenemos una diferencia de 3 veces, sino que simplemente es de 2 veces. Aún es una diferencia grande, pero la optimización que hace Apple con sus tecnologías es muy buena. Bueno, y sigamos con un flujo de trabajo un poquito más real. Aquí tenemos el test de Affinity Photo, que es un software competencia de Photoshop, tiene muchas funciones similares, incluso aquí en el canal tengo tutoriales de este programa, y aquí tenemos un test que emula varios procesos que nosotros hacemos. Entonces tenemos que en vector CPU única, esto de pronto tiene una traducción errada, pero lo va a leer tal cual. Tenemos 694 puntos y aquí tenemos 497. Entonces lo que yo entiendo es que esto es el puntaje de un solo núcleo del procesador. Aquí vemos nuevamente que en un solo núcleo el procesador M3 es más potente. Y aquí tenemos un puntaje que dice varias CPU, me imagino yo que es multinúcleo, 3183, y aquí tenemos 3087. Y aquí nuevamente vemos como en la prueba de Geekbench que se equipara un poquito en el apartado multinúcleo, prácticamente no tenemos diferencia. Y seguimos con el apartado de trama, que entiendo yo que es como una imagen, un mapa de bits. La que vimos anteriormente era vectorial. Y aquí tenemos 864 puntos, aquí tenemos 550. Aquí la diferencia, la verdad, sí es notable. Y aquí seguimos con el puntaje de GPU, que es 3.953 puntos, casi 14.000 puntos con la tecnología Metal. Este programa es compatible con esa tecnología. Y aquí tenemos 13.425 puntos. Aquí ya vemos que esa diferencia que había de 45.000 puntos a 97.000 puntos
ya no se ve tanto por el trabajo y la optimización que tienen sobre todo este software y Apple con su tecnología Metal. Entonces tenemos incluso mayor puntaje aquí en el apartado de la GPU. Aquí tenemos otro puntaje que dice combinado varias CPU. Aquí tenemos 694 puntos en el AMD y tenemos 842. Nuevamente gana el procesador de Apple. Y el último apartado es combinado GPU única. Aquí tenemos 14.158 puntos y aquí tenemos 5.768. Es una diferencia de 3 veces lo que vimos anteriormente. Los números no nos dicen todo. Aquí por lo menos es una prueba más real. Ya es un software especializado que emula todos esos procesos que hacemos: desenfoque gaussiano, que un filtro, que poner una capa en superposición, que moverla, que rescalar. Hace todas esas operaciones y nos da estos puntajes un poquito más aterrizados a la realidad. Entonces aquí vemos que en este test de Affinity Photo sin duda el ganador es el MacBook Air M3. Y seguimos con la prueba de edición de video de DaVinci Resolve. Entonces aquí ya tenemos editado el video. Aquí tengo la misma prueba de un video anterior que subí en el canal. El M3 se demoró 1 hora y 28 minutos y aquí en el Lenovo tenemos varios resultados, porque normalmente uno hace la prueba conectado y desconectado. Conectado curiosamente me dio 42 minutos, que es mucho tiempo con diferencia de este lo renderizó mucho más rápido. Lo desconecté para ver si empeoraba y se demoró 35 minutos. Entonces aquí vemos que rinde mucho mejor en el renderizado. Ahí se usa toda la fuerza bruta del procesador y de la tarjeta gráfica. Entonces para renderizado sí, mucho mejor este. Para efectos especiales también mucho mejor un computador con Windows. Y aquí rápidamente tenemos otra prueba que yo también he diseñado con desenfoque, con 4 capas. Es una prueba como para estresar el computador. Y aquí en el M3 en DaVinci Resolve se demoró 18 minutos renderizando en 4K. Y aquí en el Windows se demoró 4 minutos 59. 5 minutos se demoró. La verdad que aquí vemos una diferencia bastante grande. Y a lo largo del video, en este caso sí se comportó mejor el portátil con Windows, porque tenía reducción de ruido, tenía efectos de desenfoque gaussiano, tenía títulos de fusión. Entonces en este caso sí rindió mejor el PC con Windows. Bueno, y seguimos con la prueba de Capture One. Esto es un revelador RAW como Adobe Lightroom, es muy similar y vamos a probar las funciones de inteligencia artificial que tiene. Entonces tenemos una imagen previamente editada con un revelado muy básico y vamos a comparar. Vamos a seleccionar el sujeto a ver qué tanto tarda y después vamos a copiar ese ajuste y se lo vamos a pegar a las otras. Entonces aquí vamos a dar en pegar esos ajustes a las otras 49 imágenes y vamos a poner el cronómetro nuevamente. Entonces vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí ya terminó el Lenovo en 1 minuto 35 segundos y aquí todavía dice que faltan 3 minutos. Por fin ha terminado de procesar el MacBook Air M3 y se demoró 6 minutos 3 segundos contra el minuto y 35 que se demoró el Lenovo. Aquí la diferencia es muchísima y aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que este computador no tiene ventiladores, en cambio este sí tiene unos y muy potentes. En el momentico que hizo esta prueba los encendió rápidamente, hizo el procesado y después se volvieron a apagar. En cambio aquí, como no tenemos ventiladores, pues va a tener un calentamiento sostenido que después de cierto tiempo va a bajar ese rendimiento. Lo mismo le pasó en la renderización del video largo de DaVinci, porque no tiene ventiladores. El modelo Pro sí trae ventiladores, entonces eso es un punto a considerar. Bueno, y ahorita vamos con las conclusiones, que son un poco complejas porque no hay una respuesta definitiva. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un PC con Windows que tiene una ventaja: tiene muy buena refrigeración, tiene muy buenos puertos, aunque sacrifique un poco el grosor. Aquí es más delgado. Tiene aparte un sistema operativo que es muy compatible con juegos. Entonces tenemos productividad, pero también a los que les guste jugar. No es mi caso, pero entiendo que hay personas que les gustan mucho los videojuegos. Entonces en este sistema tienen ambos mundos. Y aquí tenemos un entorno 100% dedicado a la productividad,
Por eso vemos que tiene herramientas integradas, por eso los videos se reproducen mejor acá de casi todas las cámaras. Por eso abrimos un RAW de las cámaras profesionales y no tenemos que instalar nada porque es un entorno 100% enfocado en la productividad. Otro punto, aquí tenemos un rendimiento sostenido en el tiempo, pero con más ruido de ventilador, con una mayor ventilación a cambio de sacar ese calor y que el equipo pueda rendir por largos periodos de tiempo. Aquí no tenemos ventiladores, lo que lo hace mucho más portable y más delgado, o sea, no tiene nada que ver. Este computador cerrado es incluso más delgado que solo la parte de abajo, entonces vemos que es unas 2 veces más delgado el MacBook Air, mucho más portable, aunque este no es un portátil pesado, sí tiene unos gramos de más, entonces sí se nota la diferencia. Este lo podemos llevar a donde sea, no va a tener ruido porque no tiene ventiladores, pero recordemos que también hay un modelo Pro. Los modelos Pro sí tienen ventiladores y pueden llegar a ese rendimiento sostenido que tiene este portátil, pero en este caso lo comparamos con este porque tienen el mismo precio. Los MacBook Pro ya el costo es más elevado, entonces no cabe en esta comparativa. ¿Qué es lo que pasa? Que este es mucho más potente sobre el papel, solamente que Windows no lo ha optimizado. Este computador rinde excelente, o sea, cuando él llega a rendir, rinde súper bien, mucho mejor que este. El problema es que no es un rendimiento sostenido. Yo aquí, si este me rinde un 80%, este va a rendir siempre ese 80%. En cambio aquí es muy inestable. A veces con alguna actualización se desactiva un driver de una tarjeta gráfica, se pone más lento, el video que renderizaba en 15 minutos ya lo renderiza en media hora, entonces no es un rendimiento sostenido. Hay que estar muy pendiente de los drivers, hay que estar pendiente de las actualizaciones. En cambio aquí, desde el primer momento que yo prendo el computador, él funciona con total normalidad, no tiene esas bajadas de rendimiento porque no hay drivers que instalar. Esto es un sistema que todo está integrado. En cuanto a máquina, este es mejor, pero en cuanto a sistema operativo, este está mucho más optimizado. Bueno, otra ventaja para cada uno es que este equipo se puede modificar. Yo puedo ponerle otro disco de estado sólido, otra unidad de estado sólido para que me quede con 2. Tiene 2 bahías para estado sólido, entonces le puedo poner 2 teras en cada uno, puede quedar hasta con 4 teras, cosa que aquí no puedo hacer. Aquí ya tengo 512 gigas y eso es con lo que me tengo que quedar porque está soldado directamente a la placa base, no hay forma. Si quiero elegir una tera, pues debo hacerlo desde el momento de la compra. Bueno, y pasando de este a este, la ventaja que tiene este es cuando lo vayamos a vender, la reventa que tiene es mucho mejor, más valorizado. Este se desvaloriza más, en 2 años vas a ver que este va a valer más de lo que vale este equipo. Y la percepción con los clientes, pues ya saben de la marca de Apple, eso no debería pasar, pero ellos se fijan mucho en qué marca tenemos, qué marca usamos, y eso pues digamos que aumenta como la percepción. Espero que este video te haya servido. Si tienes alguna duda, déjamela aquí abajo en los comentarios, o si tienes algo que agregar. Recuerda suscribirte, activar la campanita si te gustan este tipo de videos, y nos vemos en el próximo.